Hay dolores que quisiéramos borrar para siempre, recuerdos que cargamos como cadenas y que nos atormentan en la soledad de nuestras noches. Conocí esta historia cuando investigaba sobre tratamientos experimentales de terapia de memoria. Parecía una solución milagrosa, borrar un pasado doloroso y empezar de nuevo. Pero en la clínica del olvido, la cura fue peor que la enfermedad. Esta es la historia de la clínica del olvido. Entré y perdí más de lo que imaginaba aquí en Entre Tinieblas. Laura Delgado, una mujer de 34 años, llega al edificio de la clínica del olvido. Tras perder a su hija en un accidente automovilístico, su vida se había derrumbado. Había oído hablar de la clínica a través de un anuncio online. Cansado de los recuerdos que te lastiman, recupera tu vida sin las cargas del pasado. Desesperada por escapar del dolor, se inscribió sin dudar. La recepción era elegante y minimalista, con paredes blancas que transmitían calma. Una enfermera con una sonrisa tranquilizadora la llevó a una oficina donde el doctor Márquez, un hombre de mirada serena pero fría, le explicó el proceso. No es magia, Laura, es ciencia. Eliminamos recuerdos específicos para que puedas seguir adelante. Laura firmó los documentos sin leer la letra pequeña. En su primera sesión, Laura se recostó en una silla similar a las de los dentistas. Una máquina rodeó su cabeza mientras cables conectaban sensores a su cuero cabelludo. Piensa en el recuerdo que quieres borrar, le indicó el doctor. Laura cerró los ojos y revivió el momento del accidente. El sonido del impacto, los gritos, el rostro de su hija. De repente, sintió un zumbido en su cabeza, como si algo se estuviera desgarrando. Luego, todo fue silencio. «Listo», dijo Márquez. «¿Cómo te sientes?» Laura buscó en su mente el recuerdo del accidente, pero no estaba allí. Por primera vez en años, sintió alivio. Esa noche, Laura recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz masculina le dijo: «Laura, soy Martín, tu hermano. Necesito hablar contigo». Laura se quedó en blanco. No recordaba tener un hermano. Cortó la llamada pensando que era un error, pero algo en la voz del hombre le resultó inquietantemente familiar. Al día siguiente, durante el desayuno, recibió un mensaje de texto que decía: «¿Por qué me ignoras? Mamá está preocupada por ti». El número era diferente, pero la sensación de familiaridad persistía. Laura regresó a la clínica, esta vez para borrar un recuerdo relacionado con su infancia, un episodio de abuso por parte de un vecino. Durante la sesión, la máquina emitió un ruido más fuerte y Laura sintió un breve pero intenso dolor de cabeza. Al salir de la clínica, notó que el recuerdo había desaparecido por completo, pero también sintió una desconexión inexplicable, como si le faltara algo más que ese recuerdo específico. Esa noche, los mensajes y llamadas se intensificaron. Una mujer llamada Sofía insistía en que era su madre, recordándole episodios de su niñez que Laura no podía recordar. «Te compré ese vestido azul para tu recital de piano, ¿recuerdas? Era tu favorito». Laura no tenía idea de lo que hablaba, pero la descripción era demasiado específica para ser una broma. Decidió bloquear el número, pero los mensajes continuaron llegando desde otros contactos. Fotos comenzaron a aparecer en su teléfono, imágenes de una vida que no reconocía, pero donde aparecía claramente su rostro. Laura comenzó a notar lagunas en su memoria. Se dio cuenta de que no recordaba detalles importantes de su relación con su madre, sus amigos o incluso de su trabajo. Era como si, al borrar recuerdos traumáticos, algo más también se hubiera desvanecido. Intentó llamar a su mejor amiga, pero la mujer que contestó le dijo que no la conocía.
Laura revisó sus redes sociales y encontró que muchas personas la habían eliminado o bloqueado. Su identidad parecía estar desmoronándose. Laura fue a la clínica para buscar respuestas. En la recepción exigió ver al doctor Márquez, quien la recibió con calma. «Es normal sentir confusión durante las primeras semanas», le aseguró. Pero Laura no estaba convencida. «Hay personas que dicen ser mi familia, me envían fotos, detalles. ¿Qué me están haciendo?». Márquez solo sonrió. «Borramos recuerdos específicos, Laura. Todo lo demás está en tu mente. Quizás deberías considerar una tercera sesión para aliviar tu estrés». Laura salió más desconfiada que nunca. Una noche, alguien golpeó la puerta de su casa. Era una mujer de cabello canoso y mirada ansiosa. «Laura, soy Sofía, tu madre. Por favor, déjame explicarte». Laura quiso cerrar la puerta, pero la mujer suplicó. «Tú no recuerdas, pero yo sí. Ellos están robando nuestras memorias. La clínica no borra recuerdos, los transfiere. Me lo hicieron a mí hace años». Laura quedó paralizada mientras la mujer le mostraba fotos y documentos que corroboraban su historia. Sofía insistió. «Cada sesión que haces, se llevan una parte de ti y la entregan a alguien más». Laura investigó los archivos que Sofía le dio y descubrió que muchas de las personas que habían acudido a la clínica habían desaparecido o perdido contacto con sus seres queridos. Encontró testimonios de antiguos pacientes que afirmaban que sus recuerdos habían sido implantados en otras personas, quienes vivían vidas perfectas, mientras sus cuerpos originales se convertían en contenedores vacíos. Era un intercambio, borrar a unos para construir a otros. Laura decidió no regresar a la clínica, pero las llamadas y mensajes no cesaban. Cada vez eran más insistentes y las voces al otro lado parecían más desesperadas. Una noche soñó con su hija, pero en el sueño, la niña la miraba con miedo diciendo: «Tú no eres mi mamá». Laura despertó gritando, sintiendo que su identidad se desmoronaba. Laura irrumpió en la clínica a medianoche, encontrando el lugar desierto excepto por el doctor Márquez. En la sala de tratamiento, vio filas de cápsulas donde personas dormían conectadas a máquinas. Cada cápsula tenía pantallas que mostraban recuerdos en bucle. «Son los receptores», explicó Márquez con frialdad. «Ellos reciben las vidas que tú no quieres. Sus mentes están vacías y nosotros les damos un propósito». Laura intentó destruir una de las máquinas, pero Márquez la detuvo. «Si las destruyes, también destruyes tus recuerdos». Márquez observó a Laura con la calma de alguien que sabe que tiene el control. «Podemos borrar todo, Laura. El dolor, la confusión, esta sensación de pérdida. Una vida nueva es posible si simplemente aceptas». Frente a ella, las cápsulas donde los receptores dormían parecían vibrar levemente, como si las máquinas que los rodeaban absorbieran algo de su esencia. Las pantallas seguían mostrando recuerdos: un cumpleaños, un matrimonio, una risa infantil que resonaba en el aire. «¿Cuántas personas han pasado por esto?», preguntó Laura, intentando mantener la compostura. «¿Cuántas vidas han destruido para fabricar estas imitaciones?». Márquez se encogió de hombros. «Eso depende de cómo lo veas. Los recuerdos son simples datos. Los transferimos a cuerpos vacíos, mentes listas para empezar. Tú no estás destruyendo nada, estás creando algo mejor». Laura sintió que su pecho se apretaba. Pensó en los mensajes y llamadas que había recibido. «¿Y las personas que dicen ser mi familia, qué les han hecho?». Márquez sonrió. «Son fragmentos, ecos residuales. Esos lazos emocionales a veces intentan reconectarse. Pero ya no son parte de ti, Laura. Tú los entregaste». Se acercó al panel de control y con un movimiento de su mano mostró una lista de pacientes. «Mira», dijo, señalando un nombre: «Laura Delgado».
Junto a su nombre había un gráfico que mostraba cuántos recuerdos habían sido transferidos y cuántos quedaban. Si no terminas el proceso, quedarás atrapada entre lo que eras y lo que podrías ser. Es un limbo, Laura. Nadie puede vivir así. Pero Laura sabía que lo que Márquez ofrecía no era salvación, sino una aniquilación total de su ser. Con el martillo en mano, Laura observó las cápsulas y las pantallas, dudando por un momento. Sabía que si destruía las máquinas, también destruiría cualquier posibilidad de recuperar sus recuerdos. Pero al pensar en su hija, en la voz que escuchó en sus sueños, tomó una decisión. «Prefiero vivir con mi dolor que ser algo que no soy», dijo, más para sí misma que para Márquez. El primer golpe resonó con un estruendo que llenó la sala. Una de las cápsulas estalló y el cuerpo dentro de ella comenzó a desvanecerse como si estuviera hecho de humo. Márquez gritó: «No sabes lo que estás haciendo, detente». Pero Laura no se detuvo. Con cada golpe, las máquinas se desmoronaban, los recuerdos en las pantallas se desintegraban como cenizas en el aire. Las luces parpadearon y las alarmas comenzaron a sonar. Márquez intentó detenerla, pero un fragmento de la máquina rota lo derribó al suelo. Cuando golpeó la última cápsula, una explosión de luz la cegó momentáneamente. Laura sintió un dolor intenso en la cabeza, como si algo dentro de ella se estuviera desgarrando. Cayó al suelo, jadeando, mientras las sombras en la habitación parecían crecer y rodearla. Cuando Laura abrió los ojos, estaba en su casa, pero algo no estaba bien. Las paredes estaban desnudas, sin fotos ni cuadros. Los muebles habían desaparecido, dejando el espacio casi vacío. Intentó recordar qué había ocurrido, pero su mente estaba en blanco. Caminó hacia el espejo del baño y se miró. Su rostro era el mismo, pero sus ojos estaban apagados, como si algo dentro de ella hubiera sido arrancado. «¿Qué me han hecho?», murmuró. Pero no había nadie para responder. Buscó su teléfono, pero todos los contactos estaban borrados. Las pocas fotos que quedaban en su galería eran de lugares que no reconocía, con personas cuyos rostros estaban desdibujados. Entonces escuchó un sonido en la sala, el tic-tac de un reloj que no recordaba haber tenido. En la mesa del comedor había un sobre cerrado. Dentro, una carta escrita a mano decía: «Gracias por tu contribución. La Clínica del Olvido siempre estará aquí para ayudarte a seguir adelante». Laura sintió una oleada de rabia y desesperación. Sabía que la clínica había desaparecido, pero las cicatrices de lo que hicieron seguirían presentes. Días después, Laura comenzó a recibir llamadas nuevamente. Esta vez no eran voces desesperadas, sino susurros que parecían provenir de muy lejos. Uno de los mensajes decía: «Todavía estamos aquí, no podemos olvidar». Al principio los ignoró, pero una noche una imagen apareció en su teléfono. Era una foto de su hija, sonriendo en un parque. Detrás de ella, una figura oscura la observaba desde las sombras. Laura intentó llamar al número, pero nadie respondió. Las luces de su casa comenzaron a parpadear y el tic-tac del reloj se hizo más fuerte. Era como si el pasado que había destruido estuviera tratando de regresar, pero no como lo recordaba, sino distorsionado, corrupto. Sintió que su mente comenzaba a fragmentarse, como si su propia identidad se estuviera desmoronando. En otra ciudad, a cientos de kilómetros de distancia, un nuevo cartel apareció en un edificio moderno. Clínica del Renacer, olvida el dolor, construye una nueva vida. Dentro, un grupo de personas esperaba su turno, llenando formularios y firmando contratos sin leerlos. Una mujer joven, con los ojos apagados y una leve sonrisa, atendía la recepción. Era Laura, o lo que quedaba de ella. Había sido absorbida por el sistema, convertida en un instrumento de la clínica. En su rostro había una mezcla de resignación y vacío.
Mientras guiaba a un nuevo paciente hacia la sala de tratamiento, susurró: «El olvido tiene un precio». Pero nadie pareció escucharla. Y así, el ciclo continuaba. Gracias por acompañarnos en esta perturbadora historia de la Clínica del Olvido. ¿Qué harías si alguien te ofreciera borrar tus recuerdos más dolorosos? ¿Estarías dispuesto a pagar el precio? Déjanos tus comentarios, suscríbete y comparte tus experiencias paranormales. Nos vemos en el próximo episodio de Entre Tinieblas.